Señor, hemos venido a mí. Jueves 31 de agosto. Hermanos, qué bendición el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos ya cerrando este mes de agosto y damos gracias a Dios por su fidelidad. Damos gracias al Señor porque en este octavo mes Dios ha sido fiel con nosotros. Él ha proveído, Él ha protegido nuestras vidas, Él ha cuidado de nosotros. Damos pues gloria a Él porque sabemos que el Señor es digno y obviamente Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. A la vez también pues pedimos, ¿verdad?, por el nuevo mes que estaremos iniciando el día de mañana, por el mes de septiembre, para que Dios en su gran misericordia siga obrando en nosotros. Un saludo, hermanos, en la distancia, y el Evangelio para hoy está tomado del capítulo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24, versículos del 42 al 51. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos dado lectura a una porción del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, el cual forma parte de lo que conocemos como el cuarto discurso que el Señor Jesús dio a sus discípulos y que recoge el Evangelio de Mateo. El Evangelio de San Mateo, hermanos, es un evangelio muy fácil para poder estudiarlo, ya que está dividido por ciclos y sermones. Este es el cuarto sermón, ¿verdad? Ya que es importante, mire, y es fácil poder identificarlos. El primer sermón es el que se conoce como el Sermón de la Montaña. Lo tenemos en los capítulos 5, 6 y 7. Luego tenemos el Sermón del Buen Pastor, ¿verdad?, que lo tenemos ahí en el capítulo 10. Luego tenemos en el capítulo 13 lo que se conoce como el Sermón de los Misterios del Reino. Y ahora en el capítulo 24 que tenemos el cuarto sermón que el Señor dio a sus discípulos y que lleva por nombre el Sermón Escatológico. Este sermón incluye también el capítulo 25, o sea, incluye el capítulo 24 y el capítulo 25, donde encontraremos dos parábolas pues muy relacionadas con el mensaje que en este capítulo 24 el Señor presenta. Ahora, recordemos que la exhortación a escribas y fariseos que se nos presenta en el capítulo 23 y que hemos visto nosotros, ¿verdad?, el pasado lunes, se ha dado en el templo de Jerusalén. O sea, el Señor está ya en la última semana, ¿verdad?, en lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, y el Señor se está enfrentando, ¿verdad?, contra escribas y fariseos. Hoy se nos dice que el Señor sale del templo, y mientras salía del templo, los discípulos le muestran el edificio del templo, ¿verdad? Pues era algo que
los israelitas, y en este caso los discípulos, se sentían muy orgullosos. Pero viene el Señor y les dice: les aseguro que de todo esto que ustedes están viendo, no quedará piedra sobre piedra, pues todo será destruido. El Señor les dice esto y se retira al monte de los olivos. Estando ahí, es que los discípulos le hacen 3 preguntas y le dicen: ¿cuándo sucederá eso? Número 2, ¿cuál sería la señal del fin del mundo? Y número 3, ¿cuál sería la señal de su venida? Y el Señor, hermanos, les va a responder a esas 3 preguntas, ¿verdad? Inicia, por supuesto, respondiendo la primera pregunta, donde les va a explicar los acontecimientos que sucederán sobre la destrucción del templo, ¿verdad? Les va a anunciar lo que ellos deben de conocer para que no sean sorprendidos cuando Jerusalén y especialmente el templo fuera destruido. Acción, hermanos, que sucedió. Nosotros conocemos perfectamente, ¿verdad?, cómo esa acción sucedió. Obviamente en el año 70 ya de nuestra era, ¿verdad?, aproximadamente pues 40 años después de que el Señor Jesús lo anunciara, y que hasta el día de hoy nosotros sabemos no hay templo en Jerusalén, ¿verdad?, porque el templo fue destruido. Ahora, luego el Señor va a responder la segunda pregunta cuando les habla sobre el tema del fin del mundo. Y hoy hemos leído los últimos versículos del capítulo 24, donde se nos presenta la respuesta a la tercera pregunta. Cuando ellos le dicen: ¿cuál será la señal de tu venida? Y la respuesta inicia exactamente en el versículo 30, donde el Señor les va a decir y les va a presentar la señal. Pues les dice: verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Esta respuesta tiene consonancia con lo que nos describe Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 11. Pues Apocalipsis 19:11 nos dice y nos describe ese momento en el cual el Señor vendrá con gran poder y gloria, y vendrá obviamente sobre las nubes del cielo para traer justicia, para traer su reino en esta tierra. Ahora, curiosamente, y eso es parte de la escatología, el Señor no les dice cuándo sucederá todo esto, ¿verdad? Porque en escatología las fechas no son incluidas. Pero si les dice: velen y estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Y con esto es que comienza el texto que hoy nosotros hemos leído. Cuando les dice: velen y estén preparados. Cuando el Señor menciona el estar velando, ¿verdad?, implica pues a una persona que aún de noche estaba siempre atento a lo que sucedía en su entorno. Ahora el Señor les dice: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero le dice: tengan por cierto que si un padre de familia supiera qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete a su casa. Notemos cómo les pone esta comparación para poder exhortarlos a los discípulos a que ellos verdaderamente estén preparados, ¿verdad? Porque el Señor pues va a volver. Claro, alguien podría decir: pero bueno, ¿cómo debían ellos de prepararse? Y obviamente era necesario que ellos estuvieran preparados ante las circunstancias que estaban viviendo. Pero el Señor viene y presenta como modelo de preparación una parábola
que es conocida como la parábola del siervo fiel y prudente. Y vea que les dice: fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro, dijo el Señor, que le encargará la administración de todos sus bienes. Notemos, hermanos, cómo el Señor está presentando ahora una parábola del siervo que debía de tener dos condiciones. Ahora, bueno, antes de mencionar esas condiciones, puedo recordarle que en las casas de personas adineradas en Israel, se tenía una costumbre o una práctica, y la práctica era que ellos contrataban mayordomos. Los mayordomos eran obviamente esclavos con cierta autoridad, ¿verdad? Era como el jefe de todos los esclavos, era algo así como el encargado, ¿verdad?, de la casa, era como el encargado de que todo se estuviera organizando perfectamente. Entonces vemos cómo se contrataban estas personas, pero a quienes se les daba cierto grado de autoridad. Ahora, a estas personas se les exigían dos cualidades. Mire que dice que tenían que ser fieles y prudentes. Ahora, ¿por qué razón se les exigía que tuviesen esas dos cualidades? Y era necesario que fueran fieles, porque obviamente el Señor los había puesto a ellos, o el amo los había puesto a ellos al frente, y en la medida que su fidelidad estuviera al día, ellos estaban obviamente haciendo su trabajo. Pero un elemento importante también por lo cual se requería que fueran fieles era porque ellos no estaban administrando sus propios bienes. Ellos estaban cuidando bienes ajenos, y por lo tanto, usted sabe que los bienes ajenos se cuidan mucho más que los propios. Por lo tanto, ellos, al estar cuidando bienes ajenos, era necesario que fueran fieles con la administración de esos bienes. Pero también era necesario, dice la palabra, que fueran ellos prudentes. ¿Y por qué era necesario que fueran prudentes? Porque en la medida que supieran administrar los bienes, en la medida que usaran verdaderamente la sabiduría para tomar decisiones, ellos iban a tener éxito en su administración. Ahora, curiosamente, nosotros podemos aplicar esta parábola a nuestro servicio con Dios. Y es importante, hermanos, que podamos nosotros comprender que esas mismas cualidades son las que se requieren hoy en día de todo servidor de Dios, de todo siervo. Es necesario el que también nosotros, como servidores de Dios, seamos fieles. ¿Y por qué tenemos que ser fieles con Dios? Hermano, porque lo que estamos administrando no es nuestro. Lo que estamos administrando es del Señor. Y en la medida que yo sea fiel aún en lo poco, como dice la palabra, el Señor me pondrá a cargo de mucho. El caso es que muchas veces no somos fieles ni en lo poquito. ¿Quién nos va a confiar las grandes cosas, dice la palabra, si no hemos aprendido a ser fieles en lo poco? Ahora, por otro lado, es bien importante entender que lo que estamos administrando y lo que el Señor nos ha depositado es su obra, es su iglesia, son sus ovejas. Y por lo tanto, como son sus ovejas, yo debo de ser prudente, yo debo de ser muy, muy cuidadoso,
Yo debo de ser fiel, porque hermano, la obra no es suya, la iglesia no es suya, la iglesia es del Señor, y nosotros somos administradores de los bienes de Dios. Pero así como el Señor es fiel, Él también espera que nosotros seamos fieles con Él. Porque en la medida que somos fieles, ahí es donde dice la palabra que cuando el amo regrese, Él nos encargará la administración de todos sus bienes. Pero vea que dice la palabra: pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, y lo castigará severamente. Ahí creo que hay un elemento, porque alguien puede pensar, pero bueno, ¿cómo es eso que alguien, aún sabiendo lo que el Señor le ha depositado, puede volverse una persona o un siervo malo? Y fíjese que hay una realidad, hermano. Recuerde que aquí el tema es la venida del Señor. Y referente a ese tema, hay dos aspectos en los cuales nosotros podemos ver los problemas. El primer aspecto es pensar que el Señor viene ya. Y si sé que el Señor viene ya, obviamente yo voy a esforzarme por hacer la obra ya. Pero el segundo aspecto es pensar que el Señor va a tardar en venir. Entonces, si yo digo, no, el Señor va a tardar, entonces, pues, como dice el Evangelio, ¿verdad?, se pone a emborracharse, a comer, y obviamente, pues, no se prepara. Claro, cuando llega el amo, pues lo encuentra, ¿verdad?, de una manera imprevista. Pero esto entonces nos debe a nosotros, hermanos, de exhortar para poder estar siempre listos, para poder estar siempre preparados. Porque, vea, termino con esto. Yo no sé cuándo el Señor va a venir. O sea, hablar de una fecha sobre la segunda venida de Cristo, eso es especulación. Eso es especulación. Nadie puede decir, obviamente, fechas de cuándo el Señor volverá. Yo no sé si el Señor viene en el año 3000, yo no sé si el Señor viene en el año 3500. Lo que yo sí sé es que de aquí al año, obviamente estamos en el 2023, de aquí, hermanos, al año 3000, faltan 77 años. Mire, para muchos de nosotros ya 77 años ya no los alcanzamos. ¿Qué significa eso? Que obviamente vamos a morir antes que llegue el año 3000. Pero, aquí es donde podemos nosotros comprender que aun cuando tal vez no estemos para el año 3000, sí es importante que comprendamos que si el Señor viene ya o viene en el año 3000, yo debo de estar preparado. Sea que el Señor venga o sea que yo vaya a Él porque me muero, obviamente me presentaré o nos presentaremos ante el Señor para recibir, como dice la palabra, ese galardón merecido. Por eso, queridos hermanos, ante la obra que el Señor nos ha encomendado, le animo, le exhorto para que seamos fieles con el Señor. Si algo el Señor nos va a pedir, es verdaderamente que nosotros seamos fieles, porque en la medida que yo soy fiel con el Señor, es ahí donde el Señor obviamente nos irá poniendo más responsabilidad, nos dará dando más privilegios, porque como dice la palabra, con lo poco hemos sido fieles, nos pondrá a cargo de mucho. Por eso le animo para que en lo poco, en lo mucho, seamos fieles con Dios, seamos prudentes con los hermanos, seamos prudentes en la obra de Dios, y usted verá cómo el Señor, que es fiel y justo, obrará maravillosamente en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga,
que derrame su gracia sobre nosotros, que borre nuestros pecados y nos dé la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Glorioso, tan bello y tan hermoso, oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.